fracciones. Apago la cámara un momento. Entonces, en el caso de división de fracciones, hay varias formas de hacerlo. De hecho, hay alternativas de alternativas. Hay quienes intercambian el segundo término. En fin, hay muchas formas de hacerlo. Pero vamos a trabajar con alguno de los tantos que existen. Entonces, primero, de la forma simbólica, que sería A entre B dividido entre C entre D. Eso sería igual a, muy importante, vamos a hacerlo como quien lo hace en X. Va a ser igual a A por D. ¿Sí? Cambiémosle de color para que no sea tan idéntica el tono. Este se multiplica por este y luego se coloca arriba. Y luego este se multiplica por este y luego se coloca abajo, que ya sabemos se llama denominador. Entonces, eso nos daría entonces B por C. Ok, entonces, veamos un ejemplo concreto. Consideremos 3 medios dividido entre 5 cuartos. ¿Cómo sería? Vamos a multiplicar el 3 por el 4 y lo colocamos en el numerador. Y luego multiplicamos 2 por el 5 y lo colocamos en el denominador. ¿Sí? Formando este tipo de forma, de figura, por decirlo así. Este por este arriba. Y luego este por este y lo ponemos abajo. Una vez tenido eso, sabemos que el resultado va a ser 12 y en el denominador sería 10. Ahora sí, ¿se podrá hacer algo más? Que ya hemos hecho en ocasiones anteriores. ¿Qué se podrá hacer más? Bueno, podemos sacar mitad. Ok, simplificar. Me imagino que Jimena lo iba a decir, pero me la adelanté. Simplificamos. Al 12 le quitamos mitad y al 10 le calculamos mitad, que quedaría 5. Entonces quiere decir que la fracción 3 medios dividido entre 5 cuartos va a ser 6 quintos. Ok, preguntas. Ok, consideremos esta otra fracción, o al menos estas dos que se van a dividir. 2 quintos dividido entre 4 séptimos. Ok, pensémoslo un momento, ¿cómo quedaría? Bueno, sería 5 por 4 en el denominador y 2 por 7 en el numerador. Esto me daría 14 sobre 20. De nuevo es posible simplificar y la simplificación me daría 7 sobre 10. Ese sería el resultado de dividir 2 quintos entre 4 séptimos. Preguntas. ¿Todo claro? Ok. Dime, Jimena. No, profe, no tengo ninguna duda. Ok,
Muchas gracias por el... Veamos esta otra. Esa la van a tratar de hacer ustedes. 6/4 dividido entre 3/11. La tratan de hacer ustedes. Le pongo pausa a la grabación. Como vemos en el ejercicio 3, el resultado fue 11/2. Veamos qué pasa con el ejercicio 4. Dividir 1/3 entre 1/6. Eso nos daría, primero, 1 por 6 y lo colocamos en el numerador. 1 por 6. Y en el denominador iría 3 por 1. 3 por 1. Lo cual da como resultado 6 entre 3. Pero resulta que 6 entre 3 es simplificable, ¿verdad? Y me daría 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Consideremos un ejemplo 5. En un ejemplo 5 vamos a incluir ya expresiones en las cuales tal vez uno de los términos sea un número de igual forma racional, pero entero. Recordemos que en este caso, ¿qué vamos a interpretar como esa fracción asociada a 2? Bueno, sería lo mismo que escribir que está en el denominador del 2. ¿Qué tomamos como denominador para el 2? O sea, ¿qué numerito ponemos abajo del 2? 1. Ok, perfecto. Colocamos un 1. Ahora, ¿cómo iría eso entonces? Hacemos la multiplicación, que sería 1 por 1. 1 por 1. Si quieren escribirlo para saber de dónde salió luego, 2 por 3. Y eso nos daría, ¿cuánto? Un sexto, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces, ahí tenemos una de las interpretaciones, bueno, de los procesos para calcular la división, ¿verdad? Ahora, podría darse una situación parecida, nada más que ahora el primer término de esta división podría ser el número entero. Ok, vamos a dejar algunos ejemplitos ahí para que los puedan resolver. Consideremos algunos otros. Ok, doy un momentito para que lo resuelvan. Ok, en el ejercicio 6 vamos a identificar que hay un denominador para el 8, que sería un 1, ¿verdad? Y cuando vamos a hacer la multiplicación, ¿verdad? Que corresponde, es particular porque algunos podrían pensar, bueno, ¿por qué estamos multiplicando si lo que hacemos es una división? Bueno, es parte del proceso que en esa división de expresiones en forma de fracciones tengamos que multiplicar. Entonces vamos a hacer la multiplicación de 8 por 3 y colocarla en el numerador y 1 por 1 colocándolo en el denominador. Este es un ejercicio que queda bastante particular porque vean que el resultado nos va a dar ya un número entero. Ya sabemos que 24 sobre 1 sería 24 solamente. Entonces, a pesar de que estábamos dividiendo, haciendo una división donde está involucrada una fracción, noten que el resultado que nos está dando es precisamente un número entero.
Ok. ¿Claros está ahí? Sí, Muchas sí, gracias. profe. Veamos. Ahora, ¿qué habría que hacer en este otro ejercicio? Bueno, en ese ejercicio tendríamos que transformar ese 1,2 primero a una forma de fracción. Lo podríamos colocar como 12 sobre 10. 12 sobre 10 es la fracción que es equivalente a 1,2. Si quiere pueden hacer la simplificación o la hacen después, ¿verdad? Va a ser exactamente lo mismo. Lo único que se hace un poco más pesado, pero es exactamente la misma historia. Ahora, ¿qué hacemos? Recordemos que debajo de ese 2, o sea, como denominador de ese 2, tenemos un 1 imaginario. Ahora vamos a multiplicar para hacer la división. 12 multiplicado por 1 y 10 por 2 en el denominador. 10 por 2. Eso nos daría en el numerador 12 sobre 20. Simplificando eso sería 6 sobre 10. Y simplificando otra vez sería ¿cuánto? 3 sobre 5. Entonces, quiere decir que la división de 1,2 entre 2 me da precisamente 3 quintos. Ahí tendríamos algunas de las divisiones que tenemos que resolver cuando hay fracciones involucradas. Siempre recordemos que a la hora de hacer una división, ¿verdad? Existe un significado que es bastante particular. Eh, Cuando queremos hacer una división, bueno, no sé si ya les doy un momentito para copiar los que no habían terminado. Recordemos algunas ideas asociadas a la división de números naturales. La división de números naturales está asociada con saber cuántas veces cabe, pues, un número en otro, ¿verdad? Entonces, si yo quiero saber, pongámoslo esto como recordar, cuántas veces cabe 3 en 36. ¿Qué hacemos para saber cuántas veces cabe el 3 en el 36? ¿Qué hacemos? Alguien que me indique. Una alternativa sería empezar a sumar e ir contando las veces que cabe el 3 en el 36. Así, el 3, 6, 9, 12. Bueno, ahí llevo 4 veces, cabe ya. Pero todavía me falta. Esa es como la forma como más larga para hacerlo, ¿verdad? ¿Cuántas veces cabe el 13 en el 36? Una forma muy sencilla para saber cuántas veces cabe el 13 en el 36 es dividiendo el 36 entre 3 y nos da precisamente 12. ¿Sí? Ahora, es muy importante tener claro eso, ¿verdad? ¿Cuántas veces cabe el 13 en el 36? O bien, ¿cuántos grupitos de 3 confites hay en una bolsa de 36, por ejemplo? Son ideas que están asociadas al concepto de división y que son muy importantes para poder visualizar los problemas que involucran división, porque a veces el principal inconveniente que tenemos para resolver un problema es que no sabemos usar las herramientas matemáticas que es posible según las circunstancias. Entonces, el cuántas veces cabe un número en el otro, ¿verdad? Se asume desde luego que, y de manera muy intuitiva, que el número pequeño, ¿verdad? El número que vamos a saber cuántas veces cabe va a ser más pequeño. Sin embargo, eso es muy, muy relativo. Ahora, esta relación la podemos aplicar también a fracciones. Por ejemplo, podríamos decir cuántas veces cabe
un medio en 15. Eso podría interpretarse, por ejemplo, ¿cuántas botellas de medio litro hay en 15 litros? ¿Sí? ¿Cuántas botellas de medio litro hay en 15 litros? Eso sería una posible interpretación. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente el mismo principio. 15 dividido entre un medio. Ya sabemos que 15 dividido entre un medio es lo mismo que dividir 15 sobre 1 entre un medio. ¿Y qué sería 15 por 2? 15 por 2 sobre 1 por 1. Eso me estaría dando 30 sobre 1, que es lo mismo decir 30. Ahora, tratemos de pensar en lo siguiente. La idea que yo les indiqué, por ejemplo, si ustedes tienen envases de medio litro, quieren saber cuántos envases de medio litro hay en 15 litros. Bueno, si lo pensamos sin la división, es muy evidente que, ya si son 15 litros, vamos a tener 30 envases de medio litro. Pero otra forma de resolver eso sería dividir esos 15 litros entre un medio. Entonces es muy importante recordar, cuando digo recordar, es trabajar con esa idea que ya ustedes tenían de la escuela. A veces no queda muy clara, pero es muy importante. Digamos que ahora vamos a tener envases no de un medio de litro, sino de un cuarto de litro. ¿Cuántas veces cabe un cuarto en 14? Eso sería como preguntarnos cuántos envases de un cuarto necesito para empacar los 14 litros. ¿Ok? Pensamos un momento ese ejemplo y ya casi lo resolvemos. En este caso vamos a considerar precisamente la misma idea. ¿Cuántas veces cabe un cuarto en 14? ¿Qué división hay que hacer? Alguien que me indique. Alguien que me indique qué operación hay. Un cuarto dividido entre 14 y ¿Será en ese orden? 1. Es 14 por 4 y luego 1 por 1. Bueno, en realidad la compañera Brenda está describiendo lo que pasa con las divisiones, ¿verdad? Que la división sería 14 dividido entre un cuarto. Muy importante, si ustedes quieren saber cuántas veces cabe un número en otro, tienen que en esa redacción dividir el número, el segundo que mencioné, entre el primero. Ahora bien, ahora sería la operación que está describiendo Brenda, que sería básicamente 4 por 14, o bien 14 por 4, sobre 1 por 1. ¿Y cuánto nos estaría dando? 56 sobre 1. Ok, nos estaría dando 56 sobre 1. ¿Qué significa eso? Si fuesen, ok, anoté 54 y es 56. Ok. 56 sobre 1. ¿Qué significa ese 56? Pues básicamente, si ese fuese la situación de botellas de un cuarto, en realidad para saber cuántas botellas de un cuarto hay en 14 litros, en realidad lo que hay son 56 envases. Dije botellas, pero es incorrecto el término botellas. Por abuso del lenguaje a veces hablamos indistintamente botellas a lo que no es botella, sino simplemente a todo envase. Entonces, ya rectificando la forma de describirlo, podríamos decir que hay 56 envases de un cuarto de litro. Eso es lo que hay en 14 litros,
¿verdad? Entonces, esa es una forma, es la forma de interpretarlo en un posible contexto. No sé si tienen alguna consulta al respecto. ¿Todo claro? Sí. Ok, veamos qué pasa si tenemos una división o una operación donde hay más de una división. Digamos que tenemos algo como esto. 2/3 dividido entre 1/4 dividido entre 3/5. Resulta que a esta división que está acá, una alternativa para resolverla es hacerla de manera gradual. ¿Qué sería? Hacerlo que aparezca primero de izquierda a derecha, que sería básicamente esta parte. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues hacemos esa primera división. Ajá, que sería 2/4, 2/4, arriba, 3/1, abajo. O bien en el denominador, como debería llamarse de la manera correcta. 3/5. El 3/5 todavía no lo voy a resolver, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí. Sigo resolviendo la operación 2/4, que sería 8/3. Y ahora abajo el 3/5. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Pues la división que estaba pendiente, entonces simplemente sería 3/5 sobre, disculpe, no es 3/5, me falló la vista. 8/5 sobre 3/3 quedaría la expresión 40 entre 9. ¿Preguntas? Ok, vamos a hacer una adicional a ese tipo. Ok, les doy un momentito para que la traten de hacer. Le voy a dar pausa a la grabación. Para resolver esta operación, tenemos primero que hacer la división de los dos primeros términos. ¿Qué serían esas dos fracciones? Aplicando el proceso que estuvimos viendo, sería multiplicar menos 3 por 2 y colocarlo en el numerador. Y luego colocar 5 por 1 en el denominador. Eso va a ser dividido entre menos 2. Pero ese menos 2 va a estar ahí esperando a ver qué sucede. A ver cuánto nos da en la división. Entonces, el resultado final sería en el numerador menos 6 sobre 5. Dividido entre el menos 2 que está pendiente ahí para resolverse. Que ya sabemos que menos 2 en realidad es un menos 2 sobre 1 para efectos de visualizar qué es lo que tenemos que multiplicar. Entonces, ¿cómo quedaría? Menos 6 por 1 en el numerador, menos 6 por 1, 5 por menos 2 en el denominador. Eso nos daría menos 6 sobre menos 10. Sabemos que cuando hay dos signos negativos, uno en el numerador y otro en el denominador, eso es como una división, por lo tanto va a quedar positivo. Entonces, a la hora de simplificar esta situación con los signos, ¿verdad? También hay que contemplar lo de 6 y 10. Sabemos que 6 tiene mitad, que sería 3, y 10 tiene mitad, que sería 5, ¿verdad? Y quedaría como resultado menos, 3
quintos positivo. ¿Estamos claros? Sí. Ok. Hacemos este ejercicio. Iniciando. Aquí tendríamos que hacer primero la división de 1/4 entre -3. Entonces sabemos que esa división está asociada con visualizar ese 1. Puede que algunos ya no lo ocupen ver, pero puede que sí. Entonces, por aquí estaba el azul más fácil. Entonces, 1 por 1 quedaría en el numerador. Y 4 por -3. Ahí tendríamos que nos da, bueno, y bajamos el -4/7. Nos daría 1 sobre -12 dividido entre -4 sobre 7. Algo muy importante. De pronto alguien quiere dejar de una vez ese menos en el numerador, que es lo que habitualmente se hace en una división de este tipo. El signo, ¿verdad? Vamos a colocarlo en el numerador en el caso de que sea solo 1. O bien lo podemos continuar ahí arrastrando, no hay problema. Veamos cómo sería esa división. Esa división sería 1 por 7 en el numerador y -12 multiplicado por -4. Ok, eso nos daría 7. Y ya sabemos que cuando multiplicamos dos números negativos, ¿qué está sucediendo? Pues nos va a dar un número positivo, que sería 48. Pregunta, ¿se puede simplificar o se queda ahí? Sí se puede simplificar. Ajá, ¿qué podríamos sacar? Tercera. Tercera de 7. Mira que 7 no tiene tercera. Creo que no se puede simplificar, ¿verdad, profe? Correcto, ya ahí quedaría. No hay forma de simplificar más. Ahí quedaría ese término.